¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar en cómo funciona esa maquinaria increíblemente compleja que tiene el cerebro para convertir un pensamiento en palabras, ¿no? Es como tener una orquesta neurológica ahí dentro, tocando a la perfección casi todo el tiempo. Pero bueno, hoy vamos a ver qué pasa cuando esa sinfonía se interrumpe. Y para empezar, a ver qué les parece este dato. Para el 98% de las personas, toda la maquinaria del lenguaje está manejada principalmente por un solo lado del cerebro, así como lo oyen. Un solo hemisferio se echa al hombro casi todo el trabajo lingüístico. Y claro, es justo en ese hemisferio dominante donde aparece el tema de hoy. Vamos a entrar de lleno a lo que es la afasia, que es básicamente lo que pasa cuando esta función tan vital se daña. Entonces, ¿qué es exactamente la afasia? A ver, en palabras sencillas, es una alteración que nos quita la capacidad de usar el lenguaje. Y ojo, no es un problema de inteligencia, ni de que los músculos de la boca no funcionen. Es más bien como un cortocircuito, justo en el centro de control del lenguaje del cerebro, que como ya dijimos, casi siempre está en el hemisferio izquierdo. Pero cuidado, la afasia no es una sola cosa, no es un solo paquete. Dentro de ese centro del lenguaje hay, digamos, dos áreas principales con trabajos muy diferentes. Una es la experta en comprender y la otra en hablar. Y aquí es donde vemos esa diferencia clave. Por un lado está la afasia de Wernicke, la receptiva. Esta pasa por un daño en el lóbulo temporal. Y aquí la persona puede hablar y hablar súper fluido, pero las palabras no tienen sentido. Es como una ensalada de palabras, porque su capacidad para entender está dañada. Y por el otro lado está la afasia de Broca, la expresiva, que es por un daño en el lóbulo frontal. En este caso, la persona entiende perfecto, pero producir las palabras, armar las frases, se vuelve una lucha tremenda. Y esto nos lleva a un detalle que es de verdad fascinante sobre la afasia de Wernicke. Fíjense, aunque los pacientes no entiendan el significado de las palabras, sí pueden reaccionar a las emociones de quien les habla. O sea, no captan el qué se dice, pero sí el cómo. Es como si la música de la conversación siguiera ahí, sonando, pero la letra se perdió. Quédense con esa idea porque la vamos a retomar más adelante. Ok, ya vimos las dos grandes estaciones, la de comprender y la de producir. Pero, ¿cómo se comunican entre ellas? ¿Qué pasa si el problema no está en las estaciones como tal, sino en las vías del tren? Pues esas vías son el fascículo arqueado. Es literalmente la autopista de la información. Un manojo de nervios que conecta el área de Wernicke con el área de Broca y que permite que lo que entendemos se convierta en lo que decimos. Y claro, cuando esa autopista se daña, lo que tenemos es la afasia de conducción. La persona puede entender lo que le dicen y puede hablar por su cuenta, pero si se le pide que repita una frase, ahí truena el sistema. La conexión entre la entrada y la salida de información simplemente está rota. Hasta ahora, todo de lo que hemos hablado ha ocurrido en el hemisferio izquierdo. Pero, ¿se acuerdan que dijimos que los pacientes con afasia de Wernicke todavía podían captar emociones? Bueno, pues eso nos abre la puerta al otro lado del cerebro y a su papel importantísimo en cómo nos comunicamos. Porque, a ver, el lenguaje no es solo lo que decimos, ¿verdad? Es cómo lo decimos, el tono de voz, el ritmo, el énfasis. Todo eso le da el verdadero significado a nuestras palabras. Y esa tarea, esa le toca a una parte completamente distinta del cerebro. Pensemos que es como una canción. El hemisferio izquierdo se encarga de la letra, o sea, el significado literal de las palabras. Pero el hemisferio derecho, ese se encarga de la música, la prosodia, que es todo el contenido emocional que le da color y sentido real a lo que queremos decir. Por eso, cuando el hemisferio derecho se daña, no tenemos afasia, sino algo que se llama aprosodia, que es básicamente la incapacidad de procesar la música del lenguaje. Una persona con aprosodia podría escuchar «te amo» y «te voy a hacer daño», con la misma cara, con el mismo desapego emocional. Imagínense. Y lo más increíble es que la prosodia tiene una estructura que es como un espejo de la afasia. Si hay una lesión en la zona temporoparietal derecha, da una prosodia receptiva, o sea, la dificultad para entender la emoción en la voz de los demás. Por otro lado, si la lesión es en la zona frontal derecha, provoca una prosodia expresiva, la dificultad para ponerle emoción a la propia voz. El resultado es un habla súper monótona. Es casi un reflejo perfecto de Wernicke y Broca, pero en el hemisferio de las emociones. Entonces, después de todo esto, ¿qué nos queda claro? Pues que el lenguaje no es una sola cosa, es una sinfonía increíblemente compleja, interpretada por diferentes secciones de la orquesta que tenemos en el cerebro.
A ver, juntemos todas las piezas rápido. La afasia, entonces, afecta el lenguaje y viene de un daño en el hemisferio izquierdo. Wernicke es para entender, Broca es para hablar. La afasia de conducción es un problema de conexión entre las dos. Y no podemos olvidarnos del hemisferio derecho, que es el director de la orquesta emocional del lenguaje. Y esto nos deja con una última pregunta. Ya exploramos la letra y la música del lenguaje, pero la forma en que nos comunicamos es vastísima, complejísima, y nos hace pensar, si el lenguaje de verdad es una sinfonía, ¿qué otras secciones de la orquesta de nuestro cerebro todavía no conocemos? ¿Qué más nos falta por descubrir?